Pasamos al punto número 2, que es informe del C. Martín Esparza Flores, secretario general. No sin antes decirles que los observadores internacionales y nacionales que le dieron seguimiento a nuestro proceso electoral nos han entregado en esta asamblea el informe correspondiente de todo lo que vivieron en el proceso de elecciones, y hay dos párrafos que es muy importante señalar de lo que dicen aquí. En las conclusiones, el inciso F dice: valoramos la participación de los jubilados, fuerza moral del sindicato, de los jóvenes y de las mujeres trabajadoras que se expresaron con orgullo y firmeza mediante su voto para refrendar su compromiso por la democracia. De igual manera que es la primera vez que dos trabajadoras son parte de la comisión escrutadora en el conteo de los votos. Por lo anterior, inciso G, hacemos un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a no violentar la voluntad libre y espontánea de los más de 25,000 sindicalistas que emitieron libremente su voto. Igualmente exhortamos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que respete la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el otorgamiento de la toma de nota al Sindicato Mexicano de Electricistas. La toma de nota ha dejado de ser un mecanismo de control de las autoridades del trabajo en contra de los sindicatos combativos e independientes. Son las conclusiones del Comité de Seguimiento al Proceso Electoral, nuestros compañeros del CEREAL, nuestros compañeros del AFO-MECINO y todos los que participaron. Compañeras y compañeros, distinguidas personalidades que hoy están presentes, familia electricista, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra Asamblea General de Informes y Toma de Posesión. Tal como lo establecen nuestros estatutos en su artículo 63, fracción quinta, me permito informar sobre las actividades más relevantes del periodo comprendido del 14 de diciembre del 2010 al 14 de julio del 2011. Señalo con firmeza que la estrategia de este gobierno panista de querer extinguir a nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas ha fracasado. Jamás se imaginaron que un grupo de trabajadores y trabajadoras valientes y con mucha dignidad y conciencia de clase les diera la pelea. Nos han ofrecido en 3 ocasiones renunciar a nuestro derecho al trabajo y a cambio pagarnos bonos por encima de la ley, que no es otra cosa más que sobornos. Nos ofrecieron que si nos liquidábamos nos reinstalarían en la CFE. Y ahora los jubilados y aquellos activos que dividieron al sindicato salen a las calles a decirle al gobierno que los engañó, cuando bien saben que ellos promovieron que nuestros compañeros en activo acudieran a firmar convenios leoninos de renuncia voluntaria a sus derechos. Así es. En el pecado cargarán con la penitencia. El mejor juez para la traición es el tiempo. Los que traicionaron al sindicato y creyeron en nuestros enemigos de clase ya tienen un lugar en el basurero de la historia contemporánea, camaradas. Esta lucha la vamos a ganar. ¡A huevo! Porque nos acompañan también en esta lucha de manera muy digna nuestros compañeros y compañeras jubilados. Porque hoy en esta lucha están nuestras familias. Y a todos ustedes, a nombre del Comité Central y Comisiones Autónomas, les damos nuestro más sincero reconocimiento por estar en este heroico y digno movimiento
por defender a nuestra organización que se llama Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Nuestro conflicto se inscribe en el contexto de la crisis económica y financiera provocada por los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y lo hacen con la complicidad de gobiernos entreguistas, como los que han encabezado los panistas en el actual sexenio y el anterior, con Vicente Fox. 10 años de gobiernos de acción nacional, cuyos resultados son desastrosos para la nación. Somos el país en el mundo donde se registra más violencia, producto de la absurda guerra en contra del supuesto crimen organizado. En transparencia y rendición de cuentas, de una calificación del 1 al 10, expertos en la materia nos pusieron un 3, producto de la enorme corrupción en Pemex, en el Seguro Social, hoy también en el ISSSTE, en la Comisión Federal de Electricidad, si no recordemos al señor de los yates y los Ferraris, Néstor Moreno, a quien la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública solapan y protegen porque son parte de esa cadena corruptiva. Hoy estos señores se han encargado de duplicar la deuda interna y externa. Hoy no nada más los electricistas estamos en un grave riesgo y amenaza constante, sino también los mineros, los de Mexicana de Aviación, los petroleros, ahora los maestros y en sí toda la clase trabajadora del país y la población en su conjunto. Es por eso que la encomienda que tenemos los guerreros de la luz no se suscribe únicamente en la defensa de nuestra organización sindical y en la recuperación de nuestra fuente de empleo, sino en la defensa de nuestra patria. Somos más que ellos. Mantengámonos en la unidad y la firmeza hasta alcanzar la victoria. ¡Que viva nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas! Reconocimiento a nuestros compañeros del Comité Central y Comisiones Autónomas. Abro este paréntesis para hacer este reconocimiento por la demostración también de todos los miembros del Comité Central y de las comisiones autónomas a lo largo de estos meses de resistencia. En su momento y a través de nuestra revista Lux habrán de publicarse los informes detallados de cada una de sus actividades para que en cumplimiento de nuestros estatutos nuestra organización esté bien informada. Aprovecho para hacer esta entrega de un reconocimiento que dice así: Sindicato Mexicano de Electricistas otorga el presente reconocimiento a nuestro compañero Vicente Gutiérrez García por su labor sindical al frente de la Prosecretaría de Jubilados, México, Distrito Federal, 14 de julio del 2011, fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, firma un servidor, Martín Esparza Flores, como secretario general. Felicidades, compañero. El estado financiero de nuestra organización sindical, todas las luchas de la clase obrera son largas y desgastantes, máximo cuando el patrón es el gobierno, como es el caso nuestro. Sin embargo, esta lucha la tenemos que ganar con los recursos humanos que contamos, y además un aspecto muy importante es el recurso económico. La estrategia del gobierno fue incautar nuestras cuotas sindicales, de tal modo que en este momento la PGR nos tiene retenidos más de 22 millones de pesos de las cuotas de nosotros. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le entregó al traidor de Alejandro Muñoz más de
3 millones de pesos también de las cuotas. En estos dos casos ya hay litigios para recuperarlos y hacer frente a las necesidades del movimiento, como son el pago de deudas con proveedores, obligaciones fiscales, seguro social de los socios comisionados. Cabe destacar que este rubro es el más alto que debemos. Son más de 14 millones de pesos. Pagos a jubilados del sindicato, prediales y agua de nuestros inmuebles. Estos gastos ascienden a un poco más de 52 millones de pesos. Por lo que es muy importante analizar nuestra situación financiera y buscar los mecanismos de solución. A continuación menciono los ingresos del 14 de diciembre del 2010 al 11 de julio de este año. Ingresos de cuotas sindicales por nuestros compañeros jubilados. Se han recibido 12.036.104 pesos con 80 centavos. De cuotas sindicales y aportaciones extraordinarias de los mismos compañeros jubilados, 297.823 pesos. Aportaciones extras de organizaciones solidarias, 671.908 pesos, que aquí hacemos un paréntesis para hacer un reconocimiento a los trabajadores de San Luis Potosí, de Guadalajara, que de manera constante han estado apoyando cada mes al Sindicato Mexicano de Electricistas y a todas las organizaciones sindicales que lo han hecho así, dando un total de 13.005.835 pesos con 80 centavos, más el saldo inicial del semestre anterior, que fue de 500.100 pesos, dan un total de 13.505.935 pesos con 80 centavos. Los egresos del mismo periodo principalmente han sido por concepto de pago a despachos de abogados, defensa y pago de fianzas de compañeros detenidos, ayudas solidarias a los familiares de compañeros que continúan detenidos, gastos del comedor, compra de carpas para el plantón del Zócalo, reparaciones a edificios sindicales, renta de templetes y sonidos para mítines y marchas, gastos de imprenta y pago de publicaciones, páginas web, etcétera, mismos que ascienden a 13.501.111 pesos, teniendo un saldo positivo de 4.824 pesos. Los detalles del estado financiero serán publicados por nuestro compañero secretario tesorero en la revista Lux. Sentimos por ello que es necesario impulsar una gran campaña de concientización a nuestros compañeros jubilados para que se cumpla con las aportaciones establecidas en los estatutos y poder continuar con esta lucha. Recordemos que el gobierno busca acabar con los derechos ya adquiridos en la cláusula 64 de nuestro contrato colectivo de trabajo, sin dejar de mencionar que las autoridades del SAE han dado largas para la retención de las cuotas sindicales vía nómina. Es claro que el gobierno busca asfixiar financieramente a nuestro movimiento, y si ya aguantamos más de un año, 9 meses, avancemos en capitalizar financieramente a nuestra organización para continuar resistiendo el tiempo que sea necesario hasta alcanzar el triunfo de nuestro movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. La estrategia de defensa de nuestra organización tiene varios escenarios. El primero, una férrea defensa jurídica en varias vías legales para hacer que se respete la Constitución y el Estado de Derecho en nuestro país. En la vía constitucional,
una demanda de amparo a cargo del despacho de Carrancay Rivas, con el número de expediente 346/9, que tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde queda al descubierto la denigrante actuación de los magistrados que por unas monedas han dejado de cumplir con su mandato constitucional. El Poder Judicial debe de equilibrar a los otros dos poderes, al Ejecutivo y al Legislativo, para garantizar los derechos individuales y colectivos de los mexicanos. En su sentencia del 5 de julio del año pasado decidieron resolver que el decreto y el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales era constitucional, a pesar que este artículo quedó derogado con la Ley Federal de Procedimientos Administrativos publicada en agosto de 1994. No todo lo de la sentencia le favorece al Ejecutivo, porque se resuelve que el sindicato tiene personalidad jurídica, que quien interpuso la demanda de amparo por parte de nuestra organización sindical, en este caso el compañero Eduardo Bobadilla Salsa, como secretario del Trabajo, tiene facultades para demandar en forma individual y colectiva. En esa sentencia también se resuelve que en el decreto impugnado no tiene efecto la disolución del vínculo laboral, sino la necesidad de iniciar los procedimientos correspondientes para que la autoridad competente, en este caso las juntas de conciliación y arbitraje, sean las que se pronuncien al respecto. Así concluyó la sentencia. El proyecto que presentó el ministro ponente Juan Nepomuceno Silva Mesa, por cierto egresado de la máxima casa de estudios de la UNAM y nominado por Ernesto Zedillo en diciembre de 1994, siendo ratificado por el Senado, ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso el sentido del proyecto. Recuerden que Zedillo intentó privatizar el sector eléctrico en 1999 y es lamentable que los ministros antepongan los intereses particulares del gobierno federal y de los empresarios internacionales a los intereses de la nación. Hoy los productores externos de energía son los más interesados en acabar con el sector eléctrico nacional, los que ya están como buitres a la espera de repartirse el botín de nuestros recursos energéticos. ¿Se los permitimos, compañeros? ¿O continuamos en la lucha por defender el sector eléctrico nacional? En la parte laboral existen dos demandas. La primera, que interpusimos a través del despacho Néstor y Carlos de Buena el 11 de octubre del 2009. El número de expediente es el 1267/2009 contra el SAE, Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad. En esta demanda se exige el pago de salarios vencidos desde el primer día que nos despidieron hasta el día que nos reinstalen en el trabajo, así como todas las prestaciones que derivan del contrato colectivo y al final la sustitución patronal, porque queda muy claro que el gobierno federal es el patrón del SMEN. Somos un sindicato al servicio del Estado. Si no acepta este gobierno, que se largue, ya vendrá otro. Eso nos queda muy claro y no será del Partido de Acción Nacional. Sus días están contados, camaradas. La segunda es la que interpuso el SAE como liquidador de Luz y Fuerza del Centro contra el SME, con el expediente 4 romano _239/2009. En esta, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo en contra del SME el 30 de agosto del 2010. Cabe destacar que no se pueden terminar las relaciones individuales ni colectivas mediante un laudo administrativo. Las juntas son eso, administrativas, más no judiciales. Por lo que interpusimos el recurso de amparo directo ante el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, del primer circuito, con número de expediente DT
1337/2010, es decir, con este amparo siguen las relaciones laborales individuales y colectivas y en consecuencia el contrato colectivo de trabajo está vigente. En la parte administrativa, el despacho del licenciado Samuel Durán demandó la ineficacia del decreto contra las dependencias públicas, Secretaría de Gobernación, de Trabajo, Energía y Hacienda. Cabe señalar que en el curso de nuestras demandas de amparo ha quedado demostrado con sus mismos informes justificados que estas dependencias, de toda la violación a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos por parte de todos los que firmaron y ejecutaron dicho acto administrativo del mal llamado Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro. Dichos recursos están en proceso de revisión y próximamente veremos la sentencia de los jueces. También demandaremos la nulidad de las acciones derivadas del decreto por encontrar una serie de inconsistencias, como por ejemplo la publicación de las bases de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro y el programa de indemnizaciones voluntarias. En esta estrategia jurídica hacemos un reconocimiento muy especial a todos los despachos de abogados que, a pesar de las presiones del gobierno, continúan en la defensa de los intereses de todos nosotros, y en especial un reconocimiento al cuerpo de abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas que encabeza el licenciado José Antonio Miranda Sánchez. Un reconocimiento a todos ustedes, compañeros, que han hecho una excelente defensa en los asuntos de demandas en contra del sindicato por parte de socios comisionados que nos demandaron. Otras son demandas de liquidados que piden vender las propiedades del SME. Otras demandas han sido de jubilados y del mismo traidor de Muñoz que pidieron anular nuestras elecciones. En toda esta defensa hemos salido adelante gracias al despacho de abogados aquí presente. Sin olvidar que ellos también llevan demandas penales a cargo del licenciado Aarón Pineda Piro, aquí presente, también compañero nuestro en la Resistencia. A ellos les ha tocado defender a nuestros presos políticos. En el caso de Miguel Márquez Ríos, recluido sin pruebas, con un excesivo uso de la fuerza pública hace 9 meses. Así como de nuestros 11 compañeros detenidos el pasado 11 de abril y el más reciente Israel San Román Hernández. Ahora en nuestro país, para que seas inocente, debes de saquear Mexicana de Aviación como Gastón Azcárraga de un robo de más de 4,000 millones de pesos. Para que seas inocente, deben de encontrarte en tu casa más de 80 armas de uso exclusivo del ejército y haberlas ocupado para matar a seres humanos. Así es la procuración y administración de la justicia en nuestro país. Queremos decirles desde aquí a nuestros presos políticos que seguiremos peleando hasta alcanzar su libertad. ¿Qué quieren nuestros presos políticos, camaradas? ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¿Qué quieren nuestros presos políticos? Así es. Otro escenario que hemos construido a partir de todas las irregularidades del decreto de extinción es la parte legislativa, donde a través del despacho del licenciado Gabriel Reyes se elaboró una iniciativa de ley para crear un nuevo organismo público descentralizado que atienda la zona del centro del país, misma que fue presentada el 11 de noviembre por el diputado José Narro. Este tema no es menor, porque sabemos de antemano que Luz y Fuerza del Centro fue creada por mandato del legislativo en diciembre de 1989.
Recordemos que los únicos facultados para legislar en materia de energía eléctrica y derechos de los trabajadores son los diputados y senadores. Así lo establece el artículo 73 constitucional, fracción 10ª, que a la letra dice: para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, cinematografía, servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Aquí veremos cuál será la decisión de los legisladores, pues están en una disyuntiva: o recuperan las facultades exclusivas que les confiere la Constitución, o van a permitir que el Ejecutivo usurpe sus funciones y después cualquier organismo descentralizado y estratégico de acuerdo al Estado mexicano lo van a querer transferir a un tercero en una figura inconstitucional llamada en comodato ante un notario público, como sucede con la infraestructura de luz y fuerza, por lo que es muy importante estar pendientes de este desenlace, ya que los panistas querían desechar nuestra iniciativa el pasado martes y no pudieron. Ni modo, la diputada Ibidemensa, Ibidelisa, y el diputado Felipe de Jesús Cantú, que por cierto tiene negocios en el sector de energía y telecomunicaciones con Fernando Canales Clarión y Josefina Vázquez Mota. Estos legisladores se quedaron esperando a los diputados del PRD y del PRI, que no les avalaron este albazo. Por lo tanto, nuestra iniciativa sigue viva, camaradas, en el Congreso de la Unión. Señalamos que los diputados del PRI son mayoría. Ayer tuvimos una plática con el coordinador del PRD. Hay un trabajo para avanzar en los próximos días. 2 escenarios se pueda resolver en la siguiente sesión que están convocando los panistas, o se pueda ir al pleno de la Cámara de Diputados el 1 de septiembre, y así lo decimos, categórico, porque esta discusión la tenemos que dar a lo interno de nuestra organización los próximos días para tomar las estrategias y las acciones correspondientes. En los apoyos internacionales, en estos meses de lucha debemos de reconocer la solidaridad internacional sin precedentes mostrada por las organizaciones obreras de todo el mundo. En más de 35 países de los 5 continentes se han dado acciones de protesta frente a los consulados y embajadas de México, condenando la política antilaboral de nuestro gobierno. En distintos idiomas se escucharon consignas a favor de los conflictos que enfrentan en nuestro país la clase trabajadora, como los mineros, los despedidos de Pemex y la lucha que mantenemos los miembros del SBEC. Pero también se habló de los presos políticos, del movimiento obrero sindical de México, como nuestros 12 compañeros, ahora 13, entre ellos Miguel Márquez Ríos. Es importante señalar por ello que ciudadanos y organizaciones de todo el mundo, de más de 75 países, emitieron más de 3.300 cartas para defender los derechos sindicales de México. Queremos destacar también que la respuesta de las organizaciones sindicales hermanas en el mundo fue tan favorable que no existen antecedentes de una jornada de solidaridad de esta magnitud. Por eso una cosa quedó muy bien clara al gobierno federal: en nuestro movimiento de resistencia el SME no está solo, ni en nuestro país ni en el mundo. La participación en la Organización Internacional del Trabajo el pasado 8 de junio, acudimos a la 60ª Conferencia Internacional para denunciar la política antilaboral del gobierno federal. Además, participamos en distintos foros con la Federación Sindical Mundial y la Central Sindical Internacional, así como en el sector de los trabajadores de nuestro compañero José Humberto Montes de Oca,
tuvo una firme participación. Tengo que ser claro que la OIT es un organismo que se integra por gobiernos y patrones y trabajadores. Es la encargada de la creación de las normas del trabajo. No es ningún tribunal, pero sí da seguimiento para que estas normas se cumplan. Por eso, cuantas veces se han rechazado nuestras quejas, las vamos a volver a plantear, porque no podemos permitir que este gobierno quiera sepultar los convenios internacionales como el convenio 87, que refiere a la autonomía sindical, y el 98 a la contratación colectiva. De manera muy especial, señalamos que a partir de las agresiones a los trabajadores en todo el mundo, se constituyó con distintas organizaciones sindicales un comité trinacional, Canadá, Estados Unidos y México, para impulsar acciones conjuntas, porque el enemigo es el mismo en esta política económica, capitalista y global, y así también deben de ser las respuestas de manera nacional y global. Nuestras líneas de acción, nuestra tarea de la resistencia nos obliga también a no dejar de lado lo trazado en nuestras líneas de acción para fortalecer al movimiento obrero y a los movimientos ciudadanos que se están dando a raíz de los injustos cobros en las tarifas de electricidad. En esta vertiente debemos resaltar también la firma del Pacto Minero Electricista encaminado a la creación de un Frente Nacional de Trabajadores, antesala de una nueva central obrera independiente que sea capaz de incluir a todos los demás sectores sociales, como son los indígenas, estudiantes, adultos mayores y quienes vivan del comercio informal. Es grato decir que nos hemos abocado a construir, junto con cada una y vez más agraviada sociedad, la Asamblea Nacional de Usuarios, con la integración activa y entusiasta de comités vecinales por calle, colonia, barrio, delegación o municipio, que permita detener no solo los abusos de la CFE, el retiro de subsidios, los altos cobros de la energía en sus recibos, sino también crear conciencia en la defensa de la industria eléctrica. Cabe destacar que hace unos meses, en el estado de Hidalgo, presidentes municipales de más de 50 municipios crearon un frente de presidentes municipales en contra de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. En este frente se integran 3 compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas que están al frente de 3 ayuntamientos, el ingeniero Clemente Cornejo, Roberto Esparza y Marco Aurelio Estrada, quienes todos ellos y 47 más le dijeron a la CFE: no les vamos a pagar ni un solo centavo a partir de este movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, y no se responsabilizan de los actos de corte que estaban sufriendo en los bombeos de agua potable. Para amalgamar estas líneas de acción, nos hemos dado a la tarea de buscar, mediante un consenso nacional, la creación de una organización política nacional que nos permita elevar nuestra voz a instancias del escenario nacional. Nuestra propuesta ha sido recibida de diversos sectores sociales y organizaciones independientes que desean sumarse a nuestro proyecto por la defensa de nuestra nación y los derechos de todos los mexicanos. En la parte política tenemos que hacer énfasis. La solución de nuestro conflicto se resolverá de manera política. Ya no es un asunto de costos ni de eficiencia en el trabajo. Esto ha quedado ampliamente demostrado con los documentos oficiales de la misma Cámara de Diputados, por la Unidad de Evaluación y Control de la Cuenta Pública 2009. Ya también señalamos de todas las violaciones constitucionales, legales, administrativas, laborales, derechos humanos fundamentales. Si hubieran respetado las leyes mexicanas, entonces, ¿por qué se reservaron por 10 años los documentos con que supuestamente argumentaron la extinción de una empresa pública y estratégica? ¿Dónde está la eficiencia, eficacia y transparencia que tanto pregonaron? Hoy tenemos toma de nota. La materia de trabajo subsiste. Nuestro contrato colectivo de trabajo sigue vigente. Y por si fuera poco, hace unos días, miles de jubilados y trabajadores en la resistencia vimos una demostración de participación en las urnas,
Lo mismo en las divisiones foráneas como en esta división del Distrito Federal. 25.400 miembros activos de este glorioso sindicato acudimos a depositar nuestro voto en favor de la planilla 11 de octubre. Porque 11 de octubre somos todos. Porque 11 de octubre no se olvida. De manera democrática y apegado a nuestros estatutos, hoy consolidamos la unidad interna, pero además mandamos un mensaje a todos los mexicanos y al mundo, que en el ESME, a más de 1 año, 9 meses de resistencia, estamos más vivos que nunca. Que es momento de emplazar a este gobierno federal, al Congreso de la Unión y al Poder Judicial para que resuelvan este conflicto que ellos mismos generaron y debe de ser en beneficio de todos nosotros los trabajadores. Estamos ya en momentos políticos por la sucesión presidencial al 2012. Ellos jamás pensaron que íbamos a llegar a este momento. Es el escenario propicio para alcanzar el triunfo. Lo demostramos con acompañar a Luis Felipe Bravo Mena en el Estado de México, camaradas. Es el escenario propicio para alcanzar el triunfo, por lo que desde esta tribuna lanzamos una exigencia a los líderes de los partidos políticos y posibles candidatos para que resuelvan antes de las elecciones el conflicto del ESME. Es un conflicto social porque ha pasado de una lucha gremial a una lucha familiar y nacional, y que sin duda será generacional, porque hoy a nuestros hijos les hemos enseñado a luchar y a ubicar quién son nuestros enemigos de clase. Es momento de la unidad nacional, de la clase obrera y el pueblo de México. No podemos dejar que esta clase política siga abusando de nuestra nación. No podemos permitir que acaben con la democracia y el Estado de Derecho. La única forma de pararlos y alcanzar un país con libertad, justicia y democracia será organizándonos y estar dispuestos a luchar juntos hasta alcanzar la victoria.